¿Tú también crees que los gatos tienen poderes especiales? ¿Te suena de alguna mitología, algunas manzanas de oro o algo así? Yo soy la Pipa Mala y hoy te voy a contar un cuento. Hola cuentistas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo no me encuentro tan bien. Estoy convaleciente, estoy tomando una medicación y entonces estoy un poco atontada. Pero quería grabar esto, entonces me vais a permitir que lea un cuento de tradición oral. mm, Mejor que leeros un cuento y daros la explicación porque no me encuentro yo en circunstancias porque tengo que tomar analgésicos, tengo que tomar unos calmantes y no estoy yo en condiciones así de hacer demasiadas interpretaciones. De todas formas, voy a hacer lo posible por contar este cuento de tradición oral de la mejor manera posible. Este cuento lo he sacado, además tiene condumio este cuento, lo he sacado de un libro que estoy utilizando para mi TFG que se llama La Gata, que es un subtitulado Un cuento de redención femenina, que está psicoanalizado, hecho un análisis psicosimbólico por parte de Marie-Louise Bonfrance, que era una de la secretaria personal y una de las discípulas de mi admirado Carl Gustav Jung. Que fue el creador del inconsciente colectivo y creador de aspectos tan maravillosos como la sombra, bueno, no creador, sino que le dio nombre a la sombra. Eh, Como siempre, recomendaros que compréis este libro o bien bueno, habré puesto ya por aquí seguramente la tapa del libro, o si no, seguro que está en la biblioteca. Pero bueno, esto es un cuento de tradición oral húngaro, que sí lo cogió María Luisa Bonfranz, la tía María Luisa, para hacer un análisis psicosimbólico. Pues imaginaros el peso que tiene arquetipal y el peso. Entonces, no os puedo dar una explicación porque claro, para eso está un libro, pero sí intentar interpretarlo para vosotros de la mejor manera posible, para vosotros y para vosotras. Y de manera que todas esas neuronas espejo se puedan mover lo mejor posible a través de las ondas. Y disculpadme que no haga la interpretación como hago siempre, pero ya os digo, no tengo que respetar mi cuerpo y tengo que respetar mis momentos. Así que cerrad los ojos y os deseo que tengáis sueños esta noche. Pues señor, la gata. Había una vez un emperador que tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él, pero a pesar de todo era muy infeliz, pues no tenía hijos. Un día le preguntó a su mujer: ¿por qué estás tan triste? Y ella respondió: querido esposo mío, me gustaría salir a dar un paseo en el carruaje. Espera, dijo él, haré que construyan una nave para ti. Y mandó construir una preciosa nave, la más bella del mundo. La nave resplandecía de tal modo que deslumbraba más que el sol. Cuando la terminó, le dijo a su mujer: querida, mañana podrás partir, la nave ya está dispuesta. Aunque añadió: pero si no regresas en estado de buena esperanza, no podrás seguir a mi lado y no deberás comparecer ante mí nunca más. Así pues, la mujer montó en la nave acompañada de dos sirvientas y emprendieron un largo viaje a través de las aguas, en el que no se cruzaron con nadie, ni vieron isla alguna, ni ninguna otra cosa. Una noche se levantó una terrible niebla, seguida de una tempestad que zarandeó con violencia el barco. Por la mañana, cuando la niebla se había disipado y la tormenta había cesado, la emperatriz se despertó y contempló a lo lejos un gran palacio que se alzaba sobre el mar. Las dos sirvientas, al verlo, no podían salir de su asombro. Como apenas les quedaba comida, decidieron detener la nave junto al palacio. La emperatriz envió a las sirvientas. Cuando volvieron, les preguntó: ¿quién vive ahí? Y ellas le respondieron que alguien les había contado que en aquel lugar residía la Madre de Dios y que al oírlo
no se habían atrevido a entrar. La emperatriz no les hizo caso y entró en el palacio. En el patio vio un hermoso árbol con 3 manzanas de oro y de repente sintió deseos de comerse una. Dijo a las sirvientas: «Si no me como una de esas manzanas, moriré». Las sirvientas trataron de acercarse al árbol, pero no lo lograron. Entonces la emperatriz empezó a sentirse muy enferma, así que de nuevo las sirvientas se aproximaron al árbol y esta vez sí consiguieron alcanzar una de las manzanas y se la ofrecieron sin tardanza. La emperatriz se comió la manzana, vomitó y de repente se sintió como si ya estuviera embarazada de 6 meses. Estaba henchida de alegría y dijo: «Regresemos a casa de inmediato. Por ahora mis deseos se han visto cumplidos». Pero la Madre de Dios se puso en pie en ese momento y se percató de que había desaparecido la manzana más bella de su árbol. «¿Quién la habrá robado?», se preguntó. Entonces profirió un maleficio: «Si de esa manzana nace una muchacha, será tan bella como el sol. Resultará imposible mirarla sin quedar cegado por su esplendor. Pero en su 17º aniversario se convertirá en una gata. Así lo quiere Dios. También sufrirán este maleficio todos aquellos que vivan en su palacio, hasta que aparezca el hijo de un emperador y le corte la cabeza a la gata. Todos volverán entonces a ser seres humanos, pero hasta ese momento la muchacha será una gata». Cuando la emperatriz volvió a casa embarazada, su marido se mostró totalmente complacido. A su debido tiempo, dio a luz a una bella niña y todo el mundo se sintió muy feliz. La hija creció como un ser humano más, pero el día en que iba a cumplir 17 años, hallándose sentada a la mesa al mediodía, se transformó al instante en una gata y desapareció junto con todos sus sirvientes. Entretanto, en un lejano país había un emperador con 3 hijos. Su mujer había muerto y él se había dado a la bebida. Como quería librarse de sus hijos, los reunió a los 3 y les dijo: «Voy a ordenaros algo. Aquel que sea capaz deberá traerme un hilo de lino tan fino, que al soplarlo pueda enhebrarse en una aguja. Cada uno de vosotros deberá traerme algo y ofrecérmelo como obsequio, y así veré cuál de vosotros es el más valeroso». Ellos respondieron: «Sí, padre», y se dirigieron a un gran castillo en el bosque, donde celebraron un festín y estuvieron juntos por última vez. Comieron y bebieron durante 3 noches seguidas. Luego se separaron, eligiendo cada uno el camino que iba a seguir y prometiendo encontrarse de nuevo al cabo de un año. El mayor escogió un camino en el que sabía que pasaría hambre, pero que su caballo tendría comida. Lo único que encontró fue un hermoso perrito. Estuvo fuera 2 meses. El hermano mediano optó por un camino donde sabía que hallaría alimento para él, pero no para su caballo. Encontró un poco de lino vasto. Con mucho empeño podía enhebrarse en una aguja grande, pero había que tirar de él con todas las fuerzas posibles. El hermano pequeño se hallaba en mitad de un oscuro bosque, cuando de repente empezó a caer una lluvia tan fuerte que no podía ver nada. Estaba desesperado. Durante 3 días y 3 noches llovió sin cesar, reinando la más absoluta oscuridad. Los relámpagos centelleaban aún en la madrugada del 3er día, y con la luz de estos divisó un palacio ante él, y pensó: «Iré directamente a ese palacio. Pase lo que pase, ya no puedo más». Pero la puerta estaba cerrada y a su alrededor había una muralla muy alta que apuntaba hacia el cielo. «Me muero de hambre», dijo en su soledad, pero nadie le oyó. De repente vio un pedazo de carne colgando de la puerta y pensó: «Me haré con ese pedazo de carne. Tengo mucho hambre, no he comido nada desde hace mucho tiempo». Pero en realidad ese pedazo de carne no era tal, sino que era un montón de piedras preciosas y lo único que tenía de carne era la forma. Escaló el muro para hacerse con el trozo de carne, pero al tocarlo con el pie le fue imposible desprenderse de él.
De repente oyó el sonido de una campana y cayó, presa del pánico. Cuando dio contra el suelo, la puerta se abrió, pero no vio a nadie, tan solo una mano que la abría. Entró y pensó: bueno, seguiré adelante, pase lo que pase. Miró alrededor y no vio a ser humano alguno. Finalmente encontró en una sala una mesa con una vela y una cama y se dijo: en fin, entraré ahí dentro y descansaré, porque estoy empapado por la lluvia. Entonces, tan pronto intentó sentarse en la cama, aparecieron 10 manos, pero sin cuerpos humanos tras ellas. Golpearon a nuestro héroe y le despojaron de sus ropas, pero él seguía sin ver a nadie. En su desesperación gritó: ¡oh, Dios mío! ¿Quién me golpea de semejante forma? Las manos solo dejaron de golpearle cuando quedó completamente desnudo. De pronto vio comida en la mesa y hermosas prendas de vestir. Así que empezó a comer y se vistió con aquellas ropas. Ahora volvía a sentirse bien otra vez. Al segundo día entró en otra sala. Quería ver qué sucedía, y lo que ocurrió fue lo mismo que en la ocasión anterior. De nuevo, aquellas manos arrancaron las ropas de su cuerpo y le golpearon, y una vez más recibió algo de comida. Al tercer día, la emperatriz ordenó a sus hombres gato que condujeran al joven héroe a la gran sala, donde todo era de oro puro, y le proporcionaron ropajes, también de oro puro. Cuando entró, un centenar de gatos cantaban y tocaban música. Sentaron a nuestro héroe en un trono de oro puro, y él pensó: no tengo la menor idea de quién manda aquí. Pero entonces descubrió una hermosa gatita que yacía en una cesta dorada. La emperatriz de los gatos complació al joven hasta que, llegada la medianoche y tras una fiesta, se levantó de su cesta y dijo: de ahora en adelante ya no mando en este palacio. Este joven es vuestro nuevo amo. Y todos los gatos le dieron la bienvenida como a su nuevo soberano. La emperatriz de los gatos tomó al héroe de la mano y lo abrazó, diciéndole: querido héroe, ¿qué te ha traído hasta aquí? Y él dijo: querida gata, Dios conduce a las personas por diferentes senderos. Mi padre me mandó buscar un hilo de lino tan fino que con un simple soplido pudiera enhebrarse en una aguja, y he venido a por él. Sus 2 hermanos mayores ya estaban de vuelta. Habían esperado a su hermano, pero cuando vieron que no se unía a ellos, regresaron a casa. El hermano mayor llevaba consigo el perrito, lo que complació mucho a su padre. El hermano mediano aportó su trozo de lino vasto, cuyo hilo pudo hacer pasar por el orificio de una gran aguja. Y el padre preguntó: ¿dónde está el más joven de vosotros? A lo que el hermano mediano respondió: padre, no lo he visto desde que nos separamos. Probablemente no volverá. Así pues, todos lo dieron por muerto, lloraron y se sintieron muy afligidos. Transcurrido un tiempo, la gata le dijo un día a nuestro héroe: querido, ¿no sientes deseos de volver a tu casa? Ya ha pasado un año desde que partiste. Él respondió: no quiero volver a casa. ¿Qué haría allí? Soy feliz aquí. Me quedaré hasta el final de mis días. No, no deberías hacerlo, dijo ella. Si quieres quedarte, primero has de regresar a casa y llevarle a tu padre lo que le prometiste. Él preguntó: ¿pero cómo podré encontrar un lino tan delicado, con hilos tan finos? Ah, eso no resultará tan difícil, replicó ella. Nuestro héroe prosiguió: dime, querida gata, ¿es cierto que 3 días a tu lado equivalen a todo un año? Sí, es más, desde que abandonaste tu tierra han transcurrido 9 años. El joven héroe no podía creerlo y dijo: ¿cómo un año puede equivaler a 9 años? Y entonces, ¿qué puedo hacer para regresar? Volver hasta mi padre me llevará 9 años. La gata dijo: alcánzame ese látigo que cuelga del muro, el látigo de fuego. Chasqueó el látigo en 3 direcciones y un coche de relámpagos apareció de la nada. Montaron en el carruaje de relámpagos y ella chasqueó de nuevo su látigo. El carruaje inició su descenso y ella dijo: ¿estás preparado? Ya puedes irte a casa. Llegados a su destino, añadió: lleva esta nuez contigo, pero no la abras hasta que tu padre te pida
que le entregues el lino. Cuando vieron descender del cielo el carruaje incandescente, su padre y sus hermanos se sintieron completamente aterrorizados. El padre dijo: ¿Me has traído algo, hijo mío? ¿Has conseguido el lino? A lo que el hijo respondió: Sí, padre. Al tiempo que decía estas palabras, rompió la nuez y dentro halló un grano de maíz. Lo abrió y encontró un grano de trigo. Entonces se enfadó y pensó: «La maldita gata me ha embaucado», y exclamó: «Al diablo con la gata, me ha engañado». Pero tan pronto como decía estas palabras, sintió que unas garras invisibles arañaban sus manos, de las que brotó sangre. Abrió entonces el grano de trigo y en su interior apareció una semilla de maleza de la que crece a lo largo de los caminos. Cuando abrió la semilla, extrajo de ella un centenar de metros de hilo fino y delicado y se lo entregó a su padre, quien dijo: «Hijo mío, la corona debe ser tuya, pues tú has encontrado el lino más hermoso». El héroe dijo: «No, padre, ya soy lo bastante rico. Poseo ya un imperio en el que puedo vivir y es mi deseo regresar a él». Pero el padre dijo: «No, no puedes volver. Antes cada uno de vosotros deberá encontrar esposa, ya que quiero cerciorarme de que os casáis con la persona adecuada. Después ya veremos». «De acuerdo», dijeron los hermanos, y acto seguido se marcharon. El hermano pequeño montó en el carruaje de fuego con la gata y emprendieron el camino de regreso. Al llegar, la gata preguntó: «Bueno, ¿qué has hecho?». Él se lo explicó todo, pero ahora su preocupación consistía en buscar esposa. La gata escuchó con mucha atención, si bien no pronunció una sola palabra. Él siguió viviendo con ella durante otro mes, hasta que de nuevo un día le dijo: «¿No te gustaría volver a casa?». «Ay, no quiero volver allí, no tengo motivo alguno para regresar». Con el tiempo empezaron a enamorarse el uno del otro. El joven héroe le dijo un día a la gata: «¿Por qué eres una gata?». Esta fue la respuesta que obtuvo: «No me lo preguntes todavía, hazlo en otro momento. Detesto vivir en el mundo, vayamos juntos a ver a tu padre». De nuevo agarró su látigo y lo hizo chasquear en las 3 direcciones. Apareció el carruaje luminoso y con él llegaron de nuevo a casa del joven. Al verlos, su padre preguntó: «¿No tienes esposa? ¿No te has casado? ¿Dónde está tu esposa?». El joven héroe mostró a la gata y dijo: «La tienes ante tus ojos, es esta gata que contemplas». Ella se aposentó en su cesta dorada. «¡Santo cielo! ¿Qué harás con una gata? Ni siquiera podrás hablar con ella». La gata montó en cólera. Saltó de la cesta y se dirigió a otra instancia donde, dando una voltereta, se convirtió en una hermosa muchacha. Cuando regresó, el joven héroe se acercó a ella y la abrazó. Su padre y sus hermanos quedaron completamente atónitos. El padre estaba tan complacido con la bella joven que dijo: «Verdaderamente tienes la mujer más hermosa. Te convertirás en mi sucesor y heredarás todo mi imperio». Pero la muchacha no podía permanecer mucho tiempo en forma humana. El héroe le dijo a su padre: «No, padre, esa no es mi aspiración. Poseo ya un imperio y una corona. Así que nombre heredero a mi hermano mayor». Y mientras decía esto, la muchacha hizo otra pirueta, se transformó de nuevo en gata y se acomodó en su cesta dorada. Así pues, el emperador le entregó la corona a su hijo primogénito. El joven héroe se marchó con la gata, pero estaba disgustado con ella por haber adoptado de nuevo su forma animal. Ella le dijo: «Querido, te explicaré más adelante por qué estoy condenada a ser una gata. Pesa sobre mí una maldición». Y de nuevo vivieron en su imperio formado por gatos, tal como lo habían hecho antes. Un buen día, la gata afiló 3 sables turcos, un tipo de espada llamada yagatán. Cuando el héroe regresó de su jornada de caza, hablaron durante un rato y la gata fingió hallarse enferma. «Querida, ¿qué te sucede?», preguntó él. «Me encuentro muy mal. Si me amas y quieres hacer algo bueno por mí, córtame la cola. Es muy grande y pesada y ya no puedo cargar con ella». Nuestro joven héroe estaba desesperado y dijo: «No,
No, no puedes morir. Antes preferiría perder yo la vida. Tengo un ungüento, te curaré con él. Pero como ella insistía una y otra vez en que le cortara la cola, finalmente accedió. ¿Y cuál fue el resultado de ello? Se transformó en una muchacha, pero solo a medias. Se había convertido en mujer solo hasta las caderas. Respecto a la otra mitad de su cuerpo, seguía siendo una gata. Cuando el héroe contempló el cambio, se sintió muy feliz. Pero la gata no se detuvo ahí, prosiguió. Esta vida me hace sufrir, no quiero seguir viviendo, por favor, córtame la cabeza. Dejo en tus manos todo mi imperio. ¿Cómo puedes pedirme que te corte la cabeza? Si me amas y quieres lo mejor para mí, córtame la cabeza. Al final él no pudo soportarlo más. Empuñó uno de los yagatanes y le cortó la cabeza. En aquel momento, la gata se convirtió de los pies a la cabeza en una hermosa muchacha. Además, todos los gatos que había en palacio se transformaron en seres humanos y la ciudad fue, asimismo, redimida. Todo el mundo estaba maravillado. Los jóvenes enamorados se abrazaron, rebosantes de felicidad, y la muchacha dijo: «De ahora en adelante serás mi esposo». La Madre de Dios profirió un maleficio que debía pesar sobre mí hasta que el hijo de un emperador me cortase la cabeza. Ahora vayamos a ver a tu padre, pero no te fíes de tus hermanos, pues quieren matarte. Así que volvieron allí donde se hallaba su padre, que ante su regreso no sabía cómo demostrar su dicha, pero el anciano se enamoró de la muchacha, la antigua mujer gata, e intentó matar a su propio hijo para poseerla. En cierta ocasión ordenó al joven: «Sal a cazar, tráeme alguna presa». Y cuando la hermosa mujer se encontraba sola, se dirigió a su habitación, tropezándose con un gato en el camino. Le dijo su nuera que era él a quien debía amar, pero ella le dio una bofetada y le dijo: «¿Qué pretendes, viejo maldito?». Cuando su esposo llegó a casa, la joven le contó lo acontecido con su padre. «Debemos abandonar este lugar de inmediato, volvamos a casa». El hijo intentó mostrarse amable con su padre, como si no estuviera al corriente de lo ocurrido. «Conversar con mi esposa ha sido muy gentil por tu parte», le dijo. Pero el padre se propuso llegar hasta el final y le contestó: «Si no me entregas a tu esposa, te haré colgar». «Si pretendes matarme esta noche», respondió el hijo, «puedes estar seguro de que mi mujer no lo permitirá». Así pues, el padre ordenó que encarcelaran a su hijo, acompañado de su esposa. Al enterarse de ello, ambos emprendieron la huida, no sin que el héroe advirtiera a su padre: «¿Sabes, padre? Mucho antes de lo que crees, mi mujer te castigará». Tras regresar a su reino, reunieron un enorme ejército y declararon la guerra al padre. ¿Qué podía hacer el viejo emperador? No tenía más remedio que luchar contra el emperador de los gatos. Preparó su ejército en 3 días, pero su hijo lo aniquiló por completo. Tan solo el anciano sobrevivió, y viéndose perdido y sin fuerzas, no pudo por menos que decirle a su hijo: «Por favor, perdóname. Jamás en la vida hice nada malo. Júzgame con rectitud y gobernarás mi imperio con justicia». Y de allí he venido yo para contároslo. Mi colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, no tengo mucho más que decir, simplemente que estas cosas que pasan en los cuentos, por eso Aurelio Macedonio Espinosa, hijo, bueno, ya lo había dicho el padre, es que eran un padre y un hijo que eran norteamericanos y ambos se llamaban Aurelio Macedonio Espinosa y estudiaban los cuentos. Y hablaban de cuentos de encantamiento, pero también los llamaron cuentos maravillosos porque nadie se sorprende ante la maravilla. Al contrario que los cuentos de fantasía, en los que sí ocurren cosas sobrenaturales, cosas imposibles, pero la gente sí que se extraña ante esas cosas. Espero que os haya gustado. Es un cuento denso que tiene muchas lecturas. Si tenéis alguna pista sobre algún símbolo, me lo podéis decir en comentarios. Gracias por escucharme, gracias por suscribiros y, como decía el gran maestro Cuerda, calabazas yo os llevo en el corazón.